Una iglesia antigua en lo alto de una colina, con muros de piedra gastada y vitrales que dejan pasar la luz como fragmentos de arco iris. Allí vivía Santa Catalina, una mujer sabia y enigmática, que durante años escuchó a la gente venir a confesar sus pecados. Algunos llegaban temblando de miedo, otros con prisa, repitiendo palabras de memoria, como si la confesión fuera un trámite que se cumple para quedar en paz consigo mismos. Pero Catalina, con sus ojos profundos y serenos, sabía que la mayoría lo hacía mal. Que no entendían el verdadero sentido del acto. Una tarde, cuando la aldea estaba reunida, decidió hablar. Su voz era suave, pero cada palabra resonaba como si el viento mismo las llevara de corazón en corazón. Confesarse no es una lista mecánica de errores, dijo. No es ir y repetir lo que otros esperan escuchar, ni tampoco descargar culpas para volver a cometerlas mañana. La confesión verdadera es un diálogo con la verdad más íntima, con esa parte de ti que no puedes esconder. El silencio era absoluto. Todos escuchaban. Catalina explicó que el error más común era creer que el confesor, el sacerdote, era un juez severo que debía ser convencido. Pero en realidad, confesarse significaba abrir el alma con sinceridad, sin adornos ni excusas, como quien entrega un vaso lleno de agua turbia para que pueda ser limpiado. Si vienes con palabras aprendidas de memoria, tu alma sigue cegada. Si vienes con vergüenza y medias verdades, tu corazón sigue atado. El verdadero secreto está en hablar como si estuvieras frente a un espejo que te muestra lo que eres sin máscaras. Solo entonces la confesión te libera. Un hombre en la multitud levantó la voz. ¿Y si lo que temo es demasiado oscuro para decirlo? Catalina lo miró con compasión y respondió, entonces es aún más necesario. Lo que no se nombra se convierte en cadenas, y lo que se confiesa con humildad se convierte en alas. Aquel día, los aldeanos comprendieron que la confesión no era un ritual vacío, sino un acto de valentía. Que la manera correcta no era repetir frases, sino dejar que el corazón hablara con toda su verdad. Se cuenta que desde entonces, quienes siguieron la enseñanza de Santa Catalina no solo se sintieron perdonados, sino renovados, como si un peso invisible desapareciera de sus hombros. Y la leyenda advierte que quien confiesa con sinceridad descubre una libertad que muy pocos han probado, porque la mayoría nunca se atreve a mirarse sin miedo. Así, Santa Catalina reveló un secreto que pocos saben, que confesarse no es esconder ni maquillar, sino desnudar el alma con la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Imagina entonces que aquella enseñanza de Santa Catalina no solo cambió la manera en que los aldeanos se confesaban, sino que también despertó algo más profundo, algo que nadie esperaba. Las noches en la aldea siempre habían sido tranquilas, pero después de que Catalina hablara sobre la confesión verdadera, comenzaron a escucharse ruidos extraños. Puertas que se cerraban solas, susurros que nadie podía explicar, y sombras que parecían moverse por las calles empedradas cuando el viento soplaba. Al principio, los habitantes pensaron que eran simples coincidencias, pero pronto se dieron cuenta de que no. Catalina sabía la verdad. Aquellas fuerzas oscuras siempre habían estado allí, alimentándose de culpas escondidas, de secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando una persona no confesaba con sinceridad, esas culpas se convertían en grietas invisibles por donde lo maligno se filtraba. Era como un pacto silencioso, lo no confesado se volvía un alimento para la oscuridad. Una noche, un joven llamado Mateo llegó desesperado a la iglesia. Había intentado confesarse varias veces, pero siempre se guardaba lo más doloroso, convencido de que era demasiado vergonzoso para decirlo. Catalina lo recibió con calma, y cuando él se arrodilló frente al altar, un viento helado recorrió la nave. Las velas se apagaron solas, y del fondo de la iglesia comenzaron a escucharse pasos que no pertenecían a nadie visible. El muchacho lloraba, incapaz de hablar, mientras una sombra se acercaba lentamente por el pasillo central. Catalina puso una mano en su hombro y le dijo: «Si no lo dices ahora, esa sombra tomará lo que callas y lo hará suyo». Mateo temblaba, y entre sollozos confesó aquello que había escondido durante años. Apenas las palabras salieron de su boca, la sombra se detuvo, se retorció como humo y desapareció con un chillido agudo. Las velas volvieron a encenderse por sí solas. Mateo cayó de rodillas, sintiendo como si 100 kilos se hubieran desatado de su alma.
Catalina lo ayudó a levantarse y habló con todos los que habían presenciado la escena. Ahora lo entienden. No es solo un acto espiritual, es una defensa. Cada culpa no confesada es un portal abierto, cada verdad escondida es un llamado para lo que vaga en la oscuridad. La confesión sincera no solo limpia el alma, también ciega la puerta al mal que busca poseerla. Con el tiempo, la noticia se extendió más allá de la aldea. Llegaban personas de pueblos lejanos, atraídas por la promesa de liberarse no solo de la culpa, sino también de fuerzas invisibles que les robaban el sueño y la paz. Algunos venían con enfermedades que ningún médico podía curar, y al confesar con humildad, sanaban como si el peso hubiera abandonado sus cuerpos. Pero también hubo quienes no creyeron. Algunos intentaron engañar, confesando solo a medias. Y con ellos, ocurrió lo más terrible. Las sombras que Catalina mantenía a raya se multiplicaban y regresaban con más fuerza. Había quienes salían de la iglesia con los ojos vacíos, como si algo se hubiera quedado con ellos. Catalina advirtió entonces: la confesión verdadera es un arma de luz, pero mal usada puede convertirse en una trampa. No intenten engañar, porque no es a mí a quien hablan, sino a la verdad que los sostiene vivos. Los aldeanos comprendieron que lo que parecía un rito sencillo escondía un poder mayor, un poder que protegía contra lo invisible. Y desde aquel día, quienes entraban a la iglesia lo hacían con respeto y temor, sabiendo que cada palabra era una llave, podía abrir la puerta hacia la libertad, o dejar entrar a lo que espera en las sombras. La historia dice que los que aprendieron a confesarse como Catalina en Selló vivieron libres de tormentos, y que sus hogares siempre estuvieron llenos de paz. Los que no lo hicieron, en cambio, dejaron un legado de ruidos extraños y sombras que aún recorren las calles en noches sin luna. Y así se reveló un secreto que pocos saben y que muchos hacen mal. Confesarse no es solo una costumbre, es un pacto con la luz, y la única forma de cerrar las puertas que el mal espera abrir. Aunque muchos ya habían aprendido a confesarse con sinceridad y a cerrar las puertas del mal, Catalina sabía que aquello era apenas el principio. Cada confesión verdadera brillaba como una chispa de luz en medio de la oscuridad, pero al mismo tiempo despertaba la ira de aquello que vivía en las sombras. Era como si cada verdad pronunciada fuera un golpe contra un muro antiguo que por siglos había alimentado fuerzas invisibles. Una madrugada, cuando la neblina cubría el cementerio cercano, los aldeanos fueron despertados por un estruendo. El campanario de la iglesia repicaba solo, sin que nadie lo tocara. Catalina salió con una lámpara en la mano y vio que el suelo frente al altar mayor se había resquebrajado. De la grieta emergía un humo espeso, y en él se formaban figuras que parecían humanas, pero torcidas, como hechas de culpas no dichas y secretos nunca revelados. La santa comprendió lo que estaba pasando. Cada pecado oculto en la historia de la humanidad se estaba acumulando, tomando forma, preparando un ejército. Reunió a la gente en la plaza y les habló con voz firme, aunque sus ojos reflejaban tristeza. El tiempo de las pruebas ha llegado. Lo que callamos nos persigue, lo que escondemos nos condena. El acto de la confesión no fue dado solo para aliviar la conciencia, sino para sostener la lucha final contra lo que busca devorar la vida misma. Los aldeanos temblaban, pero Catalina levantó la mano y continuó. Escuchen bien, habrá un día en que toda la humanidad será llamada a confesarse, no solo ante un hombre, sino ante la misma verdad eterna. Y ese día se separarán los libres de los encadenados. Cada palabra callada será un peso, cada palabra dicha con humildad será un escudo. Mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse en pleno mediodía. Pájaros caían del aire, el agua de los pozos se agitaba como si hirviera, y en los montes cercanos se escuchaban rugidos que no eran de bestias conocidas. Catalina extendió la lámpara hacia la grieta del altar, y la llama se volvió blanca, iluminando a los espectros que intentaban escapar. Estos chillaban y retrocedían, incapaces de soportar la luz. En ese instante reveló lo que había mantenido en secreto durante años. Cada confesión verdadera alimenta la lámpara que sostengo. No es una lámpara común, sino el fuego que la verdad enciende en la tierra. Si la humanidad entera aprendiera a confesar con sinceridad, esta luz sería tan fuerte que ninguna sombra podría resistirla. Pero si seguimos engañándonos a nosotros mismos, el fuego se apagará, y la oscuridad lo cubrirá todo. Los ancianos se arrodillaron llorando, comprendiendo que habían tratado la confesión como un hábito, cuando en realidad era un arma.
Los jóvenes, temerosos, preguntaron qué debían hacer para prepararse. Catalina respondió con claridad. No esperen al último día. Hablen ahora. Nombren sus culpas, aunque tiemblen. Porque cada palabra limpia hoy será una muralla mañana. La grieta se cerró aquella noche, pero las visiones de Catalina se hicieron más intensas. En sus sueños veía ciudades modernas, con luces eléctricas y torres gigantes, donde millones vivían sin confesarse, cargando culpas como cadenas invisibles. Veía ejércitos de sombras entrando en esas ciudades, disfrazadas de odio, de vicios, de guerras inútiles. Y veía también pequeños círculos de luz, hombres y mujeres que si confesaban con el corazón abierto, resistiendo como faros en medio de la tormenta. Con lágrimas, Catalina comprendió que su misión no era solo enseñar a su aldea, sino dejar un legado que llegara a los siglos futuros. Cada palabra suya debía quedar sembrada en la memoria de quienes la escuchaban, para que cuando llegara la gran batalla espiritual, los que vivieran entonces supieran la verdad, que la confesión no era un acto de vergüenza, sino el escudo más poderoso contra el mal. Y antes de morir, dejó escrita una advertencia en un pergamino que fue guardado en secreto. Llegará el tiempo en que el mundo creerá que la confesión no importa, que todo es relativo, que no existe el bien ni el mal. Ese será el mayor engaño. Entonces el cielo se oscurecerá y la tierra temblará. Solo aquellos que confiesen con pureza serán los que verán la luz vencer a la sombra. La profecía aún permanece viva, y muchos aseguran que la lámpara de Catalina, aquella que brillaba con la verdad, nunca se apagó. Dicen que sigue ardiendo, invisible a los ojos comunes, esperando el día en que la humanidad entera sea puesta a prueba. Y así quedó revelado lo que pocos saben y que muchos hacen mal. Las ciudades de nuestro mundo ya no son el arma secreta que prepara el alma y al mundo entero. Los edificios se alzan como montañas de acero, las calles nunca duermen, y las pantallas han reemplazado el silencio de la oración. La mayoría ha olvidado lo que significa confesarse, y quienes aún lo hacen, lo toman como un ritual mecánico, rápido, casi vacío. Es como si las palabras de Catalina hubieran quedado enterradas bajo siglos de indiferencia. Pero en medio de esa vida acelerada, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Personas que caminaban solas de noche aseguraban sentir que alguien las seguía, aunque no había nadie. Familias enteras escuchaban susurros dentro de sus casas, voces que repetían secretos que nunca habían contado a nadie. En los hospitales, algunos médicos empezaron a notar pacientes con dolencias inexplicables, corazones que latían con un peso invisible, pulmones que parecían ahogarse sin razón. Una joven periodista llamada Isabel, que trabajaba en una gran ciudad, comenzó a investigar esos casos. En cada historia que recogía encontraba un patrón, todos escondían algo. Una culpa, un error, un secreto que jamás habían confesado. Cuanto más callaban, más fuertes se volvían las presencias que los atormentaban. Una noche, Isabel soñó con una mujer vestida de blanco que sostenía una lámpara brillante. Era Santa Catalina. En el sueño, la santa le entregaba el mismo mensaje que había dado a su aldea siglos atrás. El mal no ha desaparecido, solo cambió de rostro. Las sombras se alimentan de lo que callan los corazones. Diles que la confesión no es un rito muerto, es un escudo vivo. Pero diles la manera correcta, porque la mayoría lo hace mal. Al despertar, Isabel sintió que no era un simple sueño. Algo ardía en su interior, como si la lámpara de Catalina hubiera encendido una chispa en su propia alma. Decidió seguir las pistas de la profecía. Comenzó a entrevistar a sacerdotes, ancianos, y buscó en archivos olvidados. En un convento antiguo encontró un pergamino polvoriento con la advertencia escrita por Catalina: llegará un tiempo en que el mundo creerá que la confesión no importa, y entendió que ese tiempo era ahora. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, las sombras crecían. No eran figuras visibles, sino comportamientos. Odio desbordado en discusiones absurdas, familias rompiéndose por secretos ocultos, jóvenes perdidos en vicios que no confesaban a nadie. Era como si la humanidad misma estuviera siendo poseída por lo que callaba. Isabel decidió poner a prueba la enseñanza. Reunió a un grupo pequeño de personas que sufrían tormentos invisibles. Les pidió que confesaran, no con fórmulas aprendidas de memoria, sino desde lo más profundo de su ser.
Algunos lloraron como niños al decir en voz alta lo que habían escondido por años. Otros temblaban, creyendo que serían rechazados, pero al liberar sus palabras sintieron una paz que no conocían. Lo asombroso fue que en ese mismo lugar, el ambiente cambió. El frío que había en la sala desapareció, y una sensación de calma cubrió a todos. Las personas dijeron que, al salir, las voces y sombras ya no los seguían. La noticia se extendió, primero como un rumor, luego como un fenómeno que no podía ignorarse. Gente de diferentes ciudades comenzó a buscar la manera de confesarse que Santa Catalina había revelado. Pero al mismo tiempo, las fuerzas oscuras respondieron. Extraños sucesos sacudieron al mundo, ciudades enteras con apagones inexplicables, voces transmitidas en radios y televisores repitiendo secretos que solo las personas conocían de sí mismas, como si alguien los hubiera arrancado de lo más profundo de sus almas. El miedo comenzó a propagarse, y muchos cayeron en la desesperación. Isabel comprendió que la batalla anunciada por Catalina había comenzado. La confesión ya no era solo un asunto espiritual privado, sino el último muro de defensa contra un mal global que había aprendido a infiltrarse en la tecnología, en los gobiernos, en la mente de millones. Una noche, en medio de un apagón que dejó a la ciudad sumida en la oscuridad, Isabel reunió a cientos de personas en una plaza. Con una simple vela encendida, les habló como Catalina lo había hecho siglos antes. Confesarse no es repetir fórmulas. No es esconder lo que más duele. Es decir la verdad con un corazón desnudo, porque la verdad es la única luz que no pueden apagar. Cada uno de ustedes lleva una lámpara, pero está apagada. Hoy pueden encenderla. Y uno por uno, comenzaron a hablar. Las confesiones se convirtieron en un coro que se alzó hacia el cielo. A medida que lo hacían, las sombras que rodeaban la plaza se retorcían, incapaces de resistir. El fuego de las velas se multiplicó, y muchos juraron haber visto una figura blanca, con una lámpara radiante, caminando entre ellos, Catalina, presente en espíritu, sosteniendo la llama eterna. Desde aquella noche, la lucha se volvió abierta. La humanidad estaba dividida, quienes se confesaban con pureza vivían bajo una protección invisible, mientras que quienes se aferraban al silencio eran cada vez más dominados por la oscuridad. Y así comenzó lo que los antiguos llamaron la batalla final de la verdad contra las sombras. Una batalla en la que cada confesión verdadera no era solo un acto personal, sino un rayo de luz en la guerra que decidiría el destino del mundo. Lo que antes eran fenómenos aislados, sombras en las casas, susurros en las calles, enfermedades invisibles, se transformó en una ola de caos global. Ciudades enteras quedaron sumidas en disturbios inexplicables. Personas que parecían poseídas gritaban verdades ajenas, revelando secretos de desconocidos en plazas y mercados, como si una fuerza invisible quisiera desatar la desconfianza total entre los hombres. En los noticieros, las transmisiones eran interrumpidas por voces que no pertenecían a nadie humano. Decían, el mundo está lleno de culpas escondidas. No hay confesión que pueda salvarlos. Todo les pertenece a las sombras. Muchos cayeron en la desesperanza, otros en la locura. Pero Isabel, la periodista que había heredado la misión de Santa Catalina, no se detuvo. Ella había visto cómo una confesión verdadera podía detener a las sombras, cómo la sinceridad podía convertirse en un escudo de fuego. Convocó a líderes espirituales, científicos, y personas comunes de distintas naciones. Su mensaje fue claro. No hay armas ni ejércitos que puedan vencer esto. Solo la verdad confesada puede hacerlo. La confesión no es un rito de un pueblo, es el arma de toda la humanidad. Se organizaron encuentros masivos en estadios, plazas y hasta en transmisiones virtuales. Personas de todas partes, entre lágrimas y temblores, comenzaron a hablar de aquello que habían escondido. Algunos confesaban traiciones, otros culpas íntimas, muchos lloraban al liberar secretos que habían cargado por décadas. Y mientras lo hacían, en los cielos de esas ciudades aparecía un resplandor que las sombras no podían atravesar. Pero las fuerzas oscuras contraatacaron. Del suelo se levantaron criaturas hechas de humo y gritos, como ejércitos formados de culpas humanas acumuladas durante siglos. Avanzaban sobre las multitudes, y los que no confesaban eran arrastrados, vaciados de vida, convertidos en nuevos soldados de la oscuridad.
Fue entonces cuando la profecía de Santa Catalina comenzó a cumplirse con todo su poder. En medio de un encuentro multitudinario en Roma, Isabel alzó una lámpara idéntica a la que Catalina había sostenido siglos atrás. Nadie supo de dónde había venido, pero la luz blanca que emanaba de ella era tan intensa que los espectros se deshicieron como ceniza. La multitud cayó de rodillas. En ese momento, Isabel habló, no con su voz, sino con la voz de Catalina que parecía atravesar los siglos. La humanidad será juzgada no por sus secretos, sino por su valentía al confesarlos. El que calla se entrega, el que confiesa se libera. Hoy es el día en que el mundo se definirá, luz o sombra, verdad o silencio. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Desde todos los rincones del planeta, millones de personas comenzaron a confesarse al mismo tiempo. En hospitales, en cárceles, en campos de guerra, en hogares sencillos, hombres y mujeres pronunciaron lo que jamás habían dicho. Cada confesión era como un destello que se unía al siguiente, hasta formar una red de luz que rodeó la tierra entera. Las sombras rugieron, levantándose como un mar oscuro que intentaba cubrir el planeta. Era la última batalla. Las culpas no confesadas se agitaban como un océano de tinieblas dispuesto a engullirlo todo. Pero las palabras sinceras, pronunciadas desde el corazón, se elevaron como llamas, quemando la oscuridad de adentro hacia afuera. El cielo se tornó rojo y luego blanco. Los que confesaban sintieron una ligereza indescriptible, como si miles de cadenas invisibles se rompieran al mismo tiempo. Las criaturas de humo comenzaron a desintegrarse, una tras otra, incapaces de resistir la fuerza de la verdad. Finalmente, un estruendo recorrió el mundo entero. La tierra tembló, los mares se agitaron, y en un instante, el silencio cayó. La oscuridad se replegó y desapareció como si nunca hubiera existido. Sobre las ciudades brillaba una luz pura, no del sol, sino del fuego interior de millones de almas que habían decidido hablar. Isabel cayó de rodillas con la lámpara en las manos. La voz de Santa Catalina resonó una última vez. El mundo ha sido purificado. Pero recuerden, la sombra siempre volverá a tentar. Mientras exista el silencio de la culpa, habrá grietas. El secreto está en no olvidar jamás la manera correcta de confesarse. Cuando todo terminó, la humanidad despertó distinta. Muchos comprendieron que no se trataba de religión solamente, sino de algo más profundo, un acto de valentía que conectaba al hombre con la luz. Desde ese día, quienes se confesaban con verdad vivían libres de tormentos, mientras que quienes callaban aún podían sentir las sombras acechando. Así se cumplió la profecía, y así quedó escrito en la memoria de los hombres. La confesión no era un rito olvidado, sino la clave para derrotar lo que acecha desde la oscuridad. Y gracias a esa verdad revelada, la humanidad ganó una batalla que estuvo a punto de perder para siempre. Tras la victoria contra las sombras, el mundo entero despertó con la sensación de haber atravesado un sueño terrible. En todas partes se comentaba lo mismo. La gente había sentido una ligereza nueva en el alma, como si se hubieran arrancado cadenas invisibles. Gobiernos, instituciones y familias enteras experimentaron un renacer. Durante semanas no hubo guerras, no hubo crímenes graves, no hubo odios abiertos. Fue como si la humanidad hubiera recibido un soplo de gracia que la volvía pura otra vez. Los líderes religiosos, sin importar credo o tradición, reconocieron lo sucedido como un milagro que trascendía fronteras. Científicos, incapaces de explicarlo, admitieron que la experiencia global de confesión colectiva había alterado incluso los niveles de energía y vibración del planeta. Los campos electromagnéticos habían cambiado, como si la Tierra misma se hubiera limpiado de un peso milenario. Parecía que había comenzado una nueva era de luz. La herencia de Catalina. Ahora Isabel, la periodista que heredó la misión, se convirtió en la guardiana del fuego de la verdad, aquella lámpara que Santa Catalina había entregado. Comprendió que no era un objeto ordinario, sino un testigo eterno. Brillaba con la intensidad de las confesiones sinceras en el mundo, y se apagaba cuando el silencio de la culpa volvía a crecer. Con el tiempo, la lámpara fue colocada en un santuario construido en la ciudad que había sido el epicentro del despertar espiritual. Personas de todo el mundo viajaban allí no para adorar el objeto, sino para recordar que la luz dependía de cada palabra verdadera pronunciada por cada ser humano. Pero Catalina, en su profecía, había advertido algo más.
la sombra siempre volverá a tentar. Mientras exista el silencio de la culpa, habrá grietas. El regreso del susurro. Pasaron los años, y poco a poco, el fervor se enfrió. Las generaciones que no habían vivido la gran batalla empezaron a olvidar la importancia de la confesión sincera. Los hijos de quienes se liberaron crecieron en tiempos de prosperidad, y como suele ocurrir, confundieron la paz con inmunidad. Las sombras no regresaron como espectros ni como monstruos de humo. Lo hicieron de forma más sutil, un susurro en la conciencia. Al principio, apenas un pensamiento: no es necesario que digas esto, guárdalo para ti. Después, un consejo disfrazado de prudencia: si confiesas esto, te rechazarán. Mejor cállalo. Y así, en los rincones de la humanidad, comenzaron a acumularse nuevamente culpas no dichas. No eran gigantescas ni terribles como antes, pero se multiplicaban de manera silenciosa. La lámpara del santuario empezó a perder brillo. Muy pocos se dieron cuenta, pero Isabel, ya envejecida, lo notó. El nuevo peligro. La diferencia con la primera gran batalla era crucial. Ahora las sombras habían aprendido. No buscaban aterrorizar a todos abiertamente, sino infiltrarse lentamente en los corazones. En vez de espectros que se alimentaban de culpas, aparecían líderes falsos que promovían la mentira, instituciones que enseñaban a ocultar en lugar de liberar, tecnologías que distraían y adormecían la voz interior. En algunas ciudades, comenzaron a registrarse fenómenos extraños. Niños que nacían con un silencio impenetrable, incapaces de hablar de lo que sentían. Comunidades enteras donde la gente sufría enfermedades de ansiedad y angustia que ningún tratamiento podía curar. Jóvenes que decían escuchar voces internas que los empujaban a guardar secretos más pesados de lo que podían soportar. Era el renacer lento pero seguro de la sombra. El llamado a los nuevos guardianes. Antes de morir, Isabel reunió a un grupo de discípulos y les entregó la lámpara. Les dijo: no crean que la victoria fue definitiva. Lo que hicimos fue limpiar el mundo, pero no destruir el origen del mal. La semilla de la sombra está en cada corazón que decide callar. Ustedes deben ser los nuevos guardianes de la confesión verdadera. No se trata de religión, se trata de humanidad. Cada discípulo partió a una región del mundo, llevando consigo no reliquias, sino enseñanzas. En Asia, uno de ellos fundó comunidades donde la gente se reunía en silencio para decir en voz alta lo que nunca habían compartido. En África, otro transmitió la enseñanza a través de cantos y danzas, donde la confesión se volvía música liberadora. En América, surgieron movimientos de reconciliación donde pueblos enteros se reunían a hablar sus errores colectivos. Pero en Europa, y luego en las grandes metrópolis modernas, algo más inquietante sucedió. Una orden secreta comenzó a surgir, jurando que la confesión era peligrosa porque revelaba demasiado poder a la gente. Ellos querían lo contrario: guardar, encubrir, silenciar. Llamaban a sí mismos los custodios del silencio. La nueva profecía. Antes de partir al descanso eterno, Isabel tuvo una última visión. Vio un futuro no muy lejano, donde los custodios del silencio controlarían gobiernos, redes y conciencias, convenciendo a la humanidad de que no había necesidad de confesar nada, porque todo es relativo. Y en ese futuro, la lámpara estaba casi apagada, apenas brillando como una chispa en la oscuridad. Pero también vio otra cosa: un niño nacido en medio del caos, con la capacidad de hacer que las personas hablen la verdad aunque no quieran. Ese niño sería el nuevo elegido, la encarnación del fuego que Santa Catalina había encendido siglos atrás. Isabel, con su último aliento, escribió en un pergamino que dejó junto a la lámpara: cuando el silencio vuelva a ser ley y la mentira reine disfrazada de libertad, surgirá aquel que hablará sin miedo. Su voz será la chispa que encienda otra vez la batalla. No teman, la luz siempre regresa. Un nuevo comienzo. La humanidad vivía ahora en tensión, entre la paz aparente y la amenaza invisible. Nadie sabía cuándo la sombra volvería a manifestarse en todo su poder, pero los guardianes mantenían la enseñanza viva, esperando el día en que la profecía se cumpliera. Y así, aunque la batalla apocalíptica había sido ganada, una nueva guerra se estaba gestando, no en las calles ni en las plazas, sino en el interior de cada corazón humano. Porque lo que Catalina reveló seguía siendo cierto:
Cada confesión sincera es un escudo, y cada secreto callado es una grieta por donde la oscuridad entra.